En esta historia veremos cómo unas máquinas que estuvieron enterradas por miles de años surgen y empiezan a matar a la gente. Así que métele la intro. Comenzamos enterándonos de que la humanidad estaba tan ocupada con sus propias preocupaciones que no se habían percatado de que estaban siendo vigilados por extraterrestres. Ahora vemos a Ray, quien tiene dos hijos, Rachel y Robbie, que no viven con él, pero esta vez se quedarán con su padre ya que su ex esposa se irá a Boston por un tiempo. Padre e hijo juegan y todo parece tranqui, pero este último le recrimina el no formar parte de sus vidas. Más rato, Ray se da cuenta de que su hijo tomó su automóvil y se fue. Él sale rápidamente a buscar a su hijo, pero se cruza con algunos vecinos, mientras que en el cielo aparece una gran nube negra. Todos van a la parte posterior de las casas, mientras que un gran viento sopla en dirección de la tormenta. En eso, el viento se detiene y empiezan a caer rayos. Ray y su hija ven cómo los rayos están cayendo en el mismo lugar, algo que no es normal. El fenómeno eléctrico termina y se dan cuenta de que no hay luz, además de que todos los dispositivos electrónicos ya no funcionan, y también los vehículos. En la calle se reencuentra con su hijo, quien le dice que 26 rayos cayeron en la iglesia. Mientras el prota chismosea, se encuentra con el mecánico de la zona y le dice que reemplace el solenoide, ya que tal vez con eso se arregle. Y te estarás preguntando qué miércoles es el solenoide. Este es un dispositivo que va acoplado al motor y hace que encienda. Con esto más claro, sigamos. Al rato toda la multitud se junta en un agujero en el suelo donde cayeron varios rayos. Ray recoge una roca que al parecer está fría. Entonces el suelo empieza a moverse, del que sale una gran máquina. Todos se quedan mirando cuando la máquina empieza a atacar con su rayo láser. Pulverizando todo a su paso. Ray logra escapar llegando a su casa cubierto por las cenizas de la gente. Después de salir de su estado de shock, toma una pistola y recoge a sus hijos y salen de la casa. El trío se sube a la camioneta que fue reparada y le pide al mecánico que suba o se va a morir. Justo en ese momento un rayo lo desintegra. Ray conduce a máxima velocidad mientras todo a su atrás está siendo destruido. Los tres logran llegar a la casa del actual novio de su ex esposa, pero no hay nadie, ya que por lo visto se fueron directo a Boston. A la hora de dormir todos bajan al sótano y de la nada aparecen de nuevo los rayos y un fuerte sonido, por lo que corren a la bóveda. A la mañana siguiente Ray ve que un avión se había estrellado. En eso se encuentran con unos reporteros, quienes le revelan que las máquinas tienen una especie de escudos y que están por todo Estados Unidos. Pero eso no es todo, resulta que las máquinas estuvieron debajo de la tierra todo este tiempo y los tripulantes bajaron a través de los rayos. Mientras conducen con destino a Boston se detienen ya que su hija tiene que ir al baño. La niña se acerca al río donde aparece cuerpos siendo arrastrados por la corriente. De regreso al vehículo, un convoy de militares va en dirección de las máquinas. El joven tiene un gran plan. ¡Cansamos a los soldados! ¡Nos unimos a quien quede vivo y nos vengamos de ellos! No me parece que este chico sea muy listo. Con los tres calmados, el joven empieza a conducir mientras Ray descansa. Al anochecer se topan con una gran multitud, por lo que cambian de asiento. En eso chocan el auto y son sacados a la fuerza. Sin ninguna otra opción saca su arma y dispara al aire, pero otro hombre lo apunta. El prota solo pide llevarse a su hija. Los tres entran a un restaurante mientras quien se llevó el auto es acribillado. Mientras caminan junto a la multitud se comenta de que las máquinas están en todo el mundo y no solo en Estados Unidos. En eso pasa un tren totalmente incendiado. Todos llegan a un ferry. En eso los árboles empiezan a moverse, apareciendo una de las máquinas. La gente en su desesperación corre al ferry. En ese momento el capitán ordena subir las escaleras, por lo que a punto de fuerza los tres logran subir, pero una de las máquinas emerge de lo profundo del mar, cayendo todos. Vemos que las personas están siendo capturadas, pero afortunadamente Ray con sus hijos logran nadar hasta la orilla. Todos ven cómo las personas están siendo desintegradas mientras las ropas de los difuntos se esparcen por el aire. Tras huir del lugar, a lo lejos ven a militares en una colina atacando a las máquinas.
En ese momento su hijo, quien está obsesionado con sumarse a los militares, sale corriendo. El prota intenta detenerlo, pero se da cuenta de que no tiene opción y lo deja. Entonces los extraterrestres contraatacan, destruyendo todo a su paso. En el medio del caos, el prota y su hija encuentran refugio y protección gracias a un extraño, quien les explica que busca venganza de los extraterrestres después de que su familia fuera asesinada por ellos. También les cuenta que en Japón derribaron a uno, lo cual da a entender de que no son invencibles. Al rato, una de las máquinas robóticas entran al sótano para su momento de tensión. En eso, por fin vemos a los extraterrestres y tras otro momento de mucha tensión, suena el extraño ruido haciendo que los extraterrestres abandonen el lugar. A la mañana vemos cómo succionan la sangre de los humanos para usarlo como fertilizante, por lo que el extraño empieza a loquearse y a hacer mucho ruido. Rey, al ver que no puede detenerlo, acaba con su vida. Todo ya parece tranqui, pero su hija es capturada. Él sale rápidamente y vemos como todo está lleno de sangre. Él encuentra unas granadas provocando que también sea capturado, reencontrándose con su hija, junto a otras decenas de personas. Estas son cestas donde escogen a personas para usarlas como fertilizantes. En la siguiente ronda el prota es escogido, pero felizmente lo ayudan, soltando las granadas dentro de la máquina y haciendo que todos puedan huir. Poco después llegan a Boston, donde se da cuenta de que las raíces de color rojo están empezando a secarse y las máquinas empiezan a destruirse. Poco después son testigos de una máquina actuando de manera extraña, entonces se ve como un grupo de aves vuela encima de la máquina, lo que indica que su campo de fuerza ya no funciona. Rápidamente Rey avisa a unos soldados y estos atacan derribándolo. Una vez abatidos se acercan mientras una puerta se abre en la máquina y descubren en el interior al alien, quien muere al instante. Los dos finalmente llegan a la casa de los padres de su ex esposa, donde para sorpresa de todos su hijo aparece sano y salvo. Mientras tanto la ciudad está destruida, pero las máquinas aparecen esparcidas en el suelo. Pero te estarás preguntando, ¿cómo es que los extraterrestres fueron derrotados? Resulta que estaban muriendo debido a que sufrían por las enfermedades causadas por los microbios, que contrajeron del aire y los alimentos de la tierra para los cuales no tenían inmunidad. ¿Qué? Y fin.